A continuación con el ex congresista de la República, Juan Cheput, para analizar lo que se está viviendo ahora mismo dentro del país. Señor Cheput, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vescable. Muy buenos días, Pedro. Encantado de conversar contigo. El tiempo avanza y ya nos aproximamos al primer año de gobierno del presidente Pedro Castillo. Hasta el momento, particularmente, hay muchos que seguimos esperando los cambios o las correcciones de los errores que el presidente había prometido cuando se fue al Parlamento o pidió esta sesión extraordinaria del Parlamento para que dé ese mensaje al país. Ya es más, hasta me olvidé la fecha de ese evento porque solamente me quedé grabada en la memoria con el anuncio de las correcciones. Usted, hablando en frío, ¿usted ha visto de repente algo que ha intentado mejorar el presidente Pedro Castillo que se ha visto afectado por la oposición? Bueno, yo no creo que el presidente esté pensando en cambiar de gabinete por una sencilla razón. No tiene poder de convocatoria. Y por otro lado, el presidente se ha dado cuenta que en el Parlamento no hay mayor vocación por exigir esos cambios o, por ejemplo, censurar al ministro Aníbal Torres. Ayer circulaba la noticia que no se iban a conseguir los votos para la censura de Aníbal Torres, a pesar de la actitud desafiante que ha tenido en el Parlamento en la presentación que tuvo como consecuencia de su interpelación. Entonces, si el presidente se siente cómodo con esta oposición, con este Parlamento, pues simplemente él va a permanecer en sus 13, ¿no? Ministros cuestionados, polarización del país, trabajo de activismo político en pro de la Asamblea Constituyente, que para mí no se ha cerrado el capítulo con que hayan mandado al tacho el proyecto de referéndum, ¿no? Esa es otra cosa que podríamos hablar. Ayer el presidente volvió a referirse sobre esto. Y justamente en el bloque anterior, señor Cheput, habíamos conversado con Jorge Espelucín, que es un conocido dirigente de Perú Libre, y él nos mencionó que parte de la intención de cambio, de acercamiento del gobierno con el pueblo son estas sesiones de Consejo de Ministros que se dan de forma descentralizada. Usted ha visto el cambio de la población, me imagino, referente a esos eventos del gobierno en la atención de sus problemas, porque para muchos termina siendo algo positivo, ¿o me equivoco? Bueno, siempre es positivo una visita de un funcionario público a cualquier región. La gente lo aplaude, le gusta, siente cercano al Estado, así después no se cumple absolutamente nada. La decepción va a venir después cuando todo lo que se habla en esas peroratas en las cuales no le dan espacio a la oposición no se vean cumplidas. Pero el asunto de fondo, lo que tú has mencionado, que ayer ha vuelto a tocar el tema de la Asamblea Constituyente, es que nuestros parlamentarios y algunos empresarios acá que apoyan posiciones, ¿no?, de recolección de firmas contra la Asamblea Constituyente, etcétera, etcétera, no se dan cuenta que los procesos constituyentes en el mundo, no solo en América Latina, no los dan los congresos, los da el pueblo, los exige el pueblo. ¿Y a partir de qué? De azonadas, de mítines, de marchas, de protestas, de etcétera, etcétera, tal y como fue en Chile, donde Piñera dijo no a la Asamblea Constituyente y 2 meses y medio después, cuando no paraban las protestas, tuvo que convocarla. Entonces, yo lo que estoy viendo acá es ese exceso de confianza en parlamentarios novatos, y digo novatos porque inclusive algunos incurren en aceptar desafíos pintorescos, ¿no? Vamos a debatir los dos solos, ya acepto, ¿no? Como si fuera te la corto para la salida, permitiendo este espectáculo. Parlamentarios novatos creen que el capítulo ya se cerró, y no es así. Se está haciendo un activismo político no solo con los consejos de ministros regionales descentralizados, sino con el activismo que vienen haciendo los diversos prefectos y subprefectos a nivel nacional. Por eso es que cuando uno pregunta, ¿quiere o no quiere Asamblea Constituyente? En Lima puede ser un contundente no, 80%, pero hay un sustantivo 15% que sí. Pero en el resto del país, la posición de sí a la Asamblea Constituyente sube a 40%. Entonces, hay una fuerte posición de exigencia de cambios, y yo no puedo negarle créditos a mis adversarios, jamás lo he hecho. Yo tengo que reconocer. Esa es una posición política bastante responsable, no minimizar lo que aquellos que están precisamente pensando diferente a uno, que es lo que contrariamente hace el gobierno, porque el gobierno tiene una visión totalitaria. Creen que todos quieren la Asamblea Constituyente, y si no la quieren, entonces eres un enemigo del pueblo, tú no quieres el retraso, eres un golpista, eres un vacador. Sin embargo, señor Cheput,
hablando del momento constituyente, ¿se hace necesaria la instalación acaso de una asamblea para la aprobación de una nueva constitución con todo lo que está pasando en estos momentos en el país, con el tema de protestas, con el tema de empresas mineras, con el tema de contaminación, el tema de forestación, lo que pasa en las comunidades indígenas? Para muchos, la realidad que ellos viven es suficiente motivo para que se pueda hablar de una nueva constitución. Bueno, yo lo que creo acá es que la fortaleza del gobierno está en su alianza con determinados medios de comunicación que tienen una posición ambigua y con ese sector que se conoce popularmente como caviar, que le dan el manejo de sistemas claves como el sistema de justicia y de formación de opinión. Mira, si nosotros en estos momentos cambiamos de canal de Vez Cable a cualquiera de lo que se conoce como la prensa masiva, etcétera, verás simplemente cero crítica al gobierno. Y eso es una situación similar a la que hubo con Martín Vizcarra. Esa es la fortaleza de Castillo. Ahora, el problema de parte del Congreso y en general de los que no quieren la Asamblea Constituyente es que no han permitido mecanismos de defogue. Y ahí tiene gran responsabilidad el fujimorismo. Cuando se han planteado proyectos quirúrgicos, así certeros, focalizados, de modificación de la Constitución, el fujimorismo, que ha tenido la presidencia de la Comisión de Constitución desde el año 2016, con sus 73 parlamentarios, y luego sucesivamente en los otros dos parlamentos, pues nunca han querido modificar artículos de la Constitución. Y yo sí creo que tiene que haber modificaciones puntuales a diversos capítulos. El de la reforma política, por ejemplo, muy mal hecha por esos famosos notables, que de notables solamente son notables en su burbuja, nada más. Mira los resultados que tenemos, pero allí tiene que haber cambios. El solo hecho que tengamos a todos nuestros expresidentes vivos o muertos de los últimos 25 años, inmersos, o 30, inmersos en problemas con la justicia, con la sola excepción de Valentín Paniagua, pues demuestra de que este sistema no da para más. Y por otro lado, reformas en el capítulo económico y ecológico. No hay ni una sola línea ecológica en nuestra Constitución, a diferencia de la Constitución colombiana, por poner tan solo un ejemplo. Entonces, hay que hacer modificaciones, pero lamentablemente no se quieren hacer. Claro, y ahí una vez más salta la pregunta, ¿y este Congreso es el más idóneo para que pueda impulsar ese tipo de reformas? Porque el gobierno, honestamente, ha enviado cierto paquete de reformas constitucionales enfocados al tema de equilibrio de poderes, en el tema de cuestión de confianza, el voto de confianza frente a la participación del gabinete en su presentación en el Pleno, en el tema de regulación o modificación de la incapacidad mental para ser vacado. Podamos estar o no de acuerdo con lo que presenta el gobierno, pero ni siquiera se ha debatido. Lo peor es eso, el gobierno manda proyectos, pueden estar bien hechos o ser un mamotreto o ser algo simplemente una basofia jurídica, como se la quiera calificar porque no nos gusta este gobierno, pero ni siquiera eso lo discuten. Llega el documento, lo encarpetan y el tiempo sigue pasando. Esa comisión de constitución de Fuerza Popular sacan proyectos de reforma, inmediatamente lo debaten y lo están aprobando en desmedro muchas veces de la clase social. O sea, ahí vamos con esta actitud que también tiene el Parlamento. Claro, como te dije hace un instante, lamentablemente Fuerza Popular tiene la presidencia de la comisión desde 2016 y tiene un manejo desde mi punto de vista muy antojadizo. ¿Por qué? Porque ellos están bajo la óptica política de proteger la Constitución del 93, que merece una serie de modificaciones. Ahora, yo no creo que este Parlamento esté en condiciones intelectuales de proceder a hacer un gran debate, ni políticas. Hace poco miraba en televisión cómo el congresista Anderson ninguneaba al congresista Cabero y le decía, primero estudia economía y luego debate conmigo. O sea, esa actitud, pues, verdaderamente infantil de ningunear a un adversario, ¿no? Primero estudia economía, ignora cómo son los grandes debates políticos que no necesariamente tienen que ver con el sustento tecnócrata o cosas por el estilo, sino qué es lo que más conviene al país. Con parlamentarios así va a ser muy difícil, que se sienten, ¿no?, por dueños de la verdad sin haberle ganado a nadie, va a ser muy difícil que se pueda desarrollar un adecuado debate constitucional. Por otro lado, la inexperiencia política. Mira, cuando mandan al tacho el proyecto del Ejecutivo
de reforma, de convocatoria al referéndum, era la oportunidad para que a través de una discusión más amplia, en el mismo pleno, pulverizaras al Ejecutivo, con argumentos de por qué no tiene que ir adelante un proyecto de referéndum. Entonces, pero lo votan al tacho y eso suena bien, ¿no? Y se pierde la oportunidad política, ¿quiere el referéndum? ¿Quiere que la Asamblea Constituyente? Pues ven acá. Y hablemos ya no de cuestiones pintorescas, ¿no, señor Guido Bellido? Mira, te lo digo por una sencilla razón. A mí, Beto Ortiz me invitó en el mes de julio, ya cuando era congresista electo, a polemizar con Guido Bellido sobre el tema constitucional. El tema era que ninguno de los congresistas electos quería debatir con el señor Bellido. Bueno, yo debatí, y el señor demostró, no quiero tampoco jactarme nada, que de constitución no sabía nada, absolutamente nada de nada. Entonces, ¿por qué perder la oportunidad de entrar al terreno de la profundidad política? Claro. ¿Usted quiere hablar de economía? Hablemos de economía. ¿Usted quiere hablar de modificaciones al régimen subsidiario del Estado? Pues hablemos de eso y de sus resultados. Ustedes quieren, etcétera, etcétera, ¿no? Y pulverizarlos y demostrar que no saben absolutamente nada. Y claro, sobre pero todo, justamente lo que usted menciona es algo que se está desperdiciando como oportunidad en el Parlamento para que puedan presentar sus posiciones. Particularmente, el cerrarse al debate le hace daño al país, porque solamente se está sesgando la opinión con decisiones parlamentarias que creen que es lo correcto, cuál es lo incorrecto. Y me refiero al tema del archivo, del decreto de archivo, del dictamen de archivo que se ha dado en la Comisión de Constitución frente al proyecto de reforma para la Asamblea Constituyente, pero donde los de Perú Libre reclamaron que ni siquiera les permitieron presentar a los juristas que ellos consideran que sí tenían una posición favorable para el tema de la Asamblea Constituyente. Al menos el debate tendría que darse, el debate tendría que escucharse. Participación política, participación social, si conviene o no conviene, pero qué mejor escenario que debatir sobre lo que le va a conllevar al país la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Pero tenemos una Comisión de Constitución completamente cerrada y sesgada en el tema ideológico de lo que tanto se le cuestiona al gobierno. y una presión de fuera que viene de diversos sectores económicos que le dicen cierra, 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 está demostrando una torpeza mayúscula al impedir el debate. Yo coincido plenamente contigo. Se puede invitar constitucionalistas que están en contra y constitucionalistas a favor y luego los mismos parlamentarios. Y el debate que se da en el ámbito público, ¿no? En los medios de comunicación con invitados que tú puedes tener, ¿no? Pero la gente se ilustra y forma posición, pero se ha negado eso. Y sobre todo, ¿cuál es el gran error como consecuencia de todo eso? Que le da el argumento político al gobierno para decir queremos modificar las cosas para beneficiar al pueblo y no nos deja. Han mandado al tacho nuestro proyecto de referéndum y con eso la situación económica, la crisis social, etcétera, etcétera, seguirá igual porque no nos permiten hacer los cambios. O sea, les ponen en bandeja el argumento para que ellos puedan hacer retórica con eso, ¿no? Por eso te decía. Ahora, señor Sheput, ahora, perfecto. Ya sabemos que este Congreso es el menos indicado para que hablemos de debate de reformas constitucionales, al menos de reformas parciales, porque de las totales ni siquiera la va a querer tocar. Pero este gobierno es el ideal para que pueda impulsar esta plataforma, entendiendo que ha sido su principal bandera de lucha, Asamblea Constituyente, nueva Constitución. ¿Este gobierno termina siendo el ideal para que la pueda impulsar? No, por eso es que te decía hace un rato, no hay mecanismos de default. Si, por ejemplo, el Congreso estuviera haciendo modificaciones puntuales a la Constitución en algunos aspectos, pues simplemente le quitarías los argumentos al gobierno para decir me están impidiendo modificar la Constitución. Entonces, si el Congreso debatiera los proyectos que manda el Ejecutivo y demostraría que son absurdos, pero después de un debate, como muy bien ha señalado, pues le quita los argumentos al gobierno, porque existiría ya otra argumentación. Ellos enviaron su proyecto, pero es un mamarracho, pues entonces no puede salir adelante, pero los dejas sin piso. Pero si ni siquiera los discutes, les das a ellos la argumentación perfecta para que puedan señalar, no nos dejan hacer los cambios que el país necesita. Por eso te hablo de mucha inexperiencia política. Un triunfo no significa mandar al tacho o al archivo un proyecto de ley en 30 segundos. Eso no es un triunfo. Eso es simplemente una actitud irresponsable que demuestra que uno no está viendo la consecuencia de sus actos. Porque con esa actitud le están brindando al gobierno
el argumento político para que puedan salir a decir que en el Congreso hay obstruccionismo Claro. hacia sus iniciativas de cambio. Claro, y por ejemplo, a ver, ya, dejemos de lado lo que pasa en el Congreso Ejecutivo y vayamos a lo que pasa en el ámbito social. Las Bambas, una vez más las Bambas paralizadas, actividades mineras afectadas Ujú. en la parte privada, pero en la parte pública. Yo no sé cuál va a ser la situación del país, particularmente en los siguientes meses, cuando nuestro presupuesto de inversión pública se encuentra empeñada a lo que las actividades mineras nos puedan dar como rédito, como utilidad, como regalía, como canon, y tenemos actividades paralizadas y golpeadas. ¿Qué pasa en estos momentos en el tema minero? ¿Es un tema realmente que la Constitución le permite a las empresas mineras actuar de la manera que hacen, de forma prepotente, poderosa, socavando derechos humanos, y la comunidad es la que está desprotegida frente a la gran empresa privada amparada por la Constitución? No, esta situación es muy triste, Pedro. Acá no hay nivel de intermediación. No hay gobernador regional, no hay ministros de Estado, no hay congresistas de la República. Mira, yo estoy en más de un conflicto a lo largo de mi vida, ¿no? Como ministro de Trabajo, como consejero presidencial, eh, etcétera, etcétera, como congresista, como parlamentario. Y nunca he visto tanto abandono, desidia y alejamiento del propio conflicto. Y a tal punto que la propia comunidad bambabina viene a Lima a decir, por favor, que empiece a operar la mina. Y luego viene la contraparte a decir que no opere. No, entonces, ¿y dónde está el premier? ¿Y dónde está el ministro de Energía y Minas? ¿Y dónde está la ministra de Poblaciones Vulnerables? ¿Y dónde, o el MIDIS? ¿Dónde están todos aquellos de que deberían ejercer su rol de intermediación? ¿Dónde está la unidad de prevención de conflictos? ¿Dónde está la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo? O sea, hay un nivel de claudicación o de eliminación de los factores de intermediación que generan esta situación. Es la falta de autoridad. Si va el propio premier, no le creen. Y no le creen porque la gente piensa que ya está de salida. Y piensan que está de salida por también la inmadurez de personajes como los vinculados al Acuerdo Nacional o el Cardenal Castillo, que salen a Castillo Barreto, que salen a decir, ya el presidente nos ha ofrecido cambiar de premier. En ese momento le quitaron el piso a Aníbal Torres para cualquier posibilidad de intermediación. Y estamos en esa situación, en el aire, porque por un lado está la moción de interpelación que puede acabar en una censura, y por el otro lado está la metida de pata de estos personajes, ¿no? Del Acuerdo Nacional, que es una entidad que no sirve para nada, y el cardenal que no sé por qué se mete en ese tipo de cosas indicando que van a cambiar de gabinete, cuando saben que el presidente no tiene poder de convocatoria. Entonces, esa situación definitivamente afecta no solamente a la minería en lo que se refiere a las bambas, sino toda la inversión privada en el Sí, sector es minero. Y si a eso claro. le agregamos que se vienen elecciones el 2 de octubre de este año, ningún empresario internacional, ninguna gran empresa minera va a invertir ni un sol, ni un dólar, hasta que no se sepa quiénes son los futuros responsables de las regiones. Entonces, este año, el crecimiento de la inversión privada va a ser cero y se va a sentir en la caja, indiscutiblemente desde los próximos meses. Eso, aunado a la disminución de los impuestos, del impuesto general a las ventas y del selectivo al consumo, que han demostrado que no ha significado rebajar los precios de nada, pues simplemente van a traer grandes problemas de caja al gobierno en los próximos meses. Pero ahora, entre tanta incertidumbre, lo que hace mal el gobierno, lo que hace mal el Congreso de la República, hay un estribillo ciudadano, social, que se va haciendo cada vez más fuerte, el que se vayan todos, nuevas elecciones generales. Incluso Sagasti, también el expresidente Sagasti, se manifiesta en el sentido. Hasta Martín Vizcarra salió en ese tenor. Y hay varios políticos que mencionan que la única salida aquí tendría que ser que se vayan todos. Mari Carmen Alba, presidente del Parlamento, también en su momento se resistía, pero ahora dice, bueno, si hay que salvar el país y se va el presidente, tiene que ser el Congreso, pues no vamos todos. Esa sería realmente, viendo desde el foco de la clase política que tenemos y la que podría venir más adelante, un que se vayan todos, ¿realmente acabaría con la crisis que atravesamos en el país? Mira, si el que se vayan todos es consecuencia de un gran acuerdo político para elegir una nueva mesa directiva en el Congreso,
para de esa manera determinar quién va a ser el próximo presidente del Parlamento que conduzca al país hasta las próximas elecciones generales, y que esa mesa directiva sea consciente que tiene que nombrar un gabinete de pesos pesados, no de que respondan a militancias partidarias, sino que gente que tenga el peso político y la trayectoria y la capacidad suficiente como para arreglar el país en estos meses que serían hasta el cambio de mando el 28 de julio del próximo año, pues tendría que ser así. Pero yo no veo la voluntad política. Yo veo una retórica de la boca para afuera, pero por otro lado no veo a los parlamentarios con esa iniciativa como para proceder a hacer esto. Más bien este es un parlamento que da risa, ¿no? Hay un montón que se autotitulan presidenciables, se sienten presidenciales, o sea, están pensando más en lo electoral que en el país. Están pensando más en su crecimiento personal que en el país. No hay ni un solo líder en el Parlamento que esté tejiendo este acuerdo político que lleve a separar al presidente Castillo del poder y a una nueva mesa directiva que conduzca al país hasta después de las elecciones de abril del próximo año, si es que se da. No hay ni un solo líder. Lo que hay es muchas voces, sale por aquí uno, por aquí el otro, sí, nos podemos ir, pero la iniciativa no existe. Porque si existiera esa iniciativa, la permanente incapacidad moral que está pintada en la pared en estos momentos, se ejecutaría. Porque hay más de un elemento que permite señalar que sí hay permanente incapacidad moral. Todas las mentiras del presidente, la tesis demostradamente falsa, ante la cual ha guardado silencio, en la cual, mira, yo diferencio la Universidad César Vallejo, que para mí no es el foco del problema, porque yo hablo en términos políticos, sino la actitud del presidente de no dar la cara ante ese evento. Eso sí se incurre en permanente incapacidad moral. Su actitud, su desdén, su falta de claridad, el evitar pronunciarse sobre el tema, ¿no? Y por otro lado, las acusaciones de fraude electoral. Un gobierno en esa situación es insostenible. No vamos a resistir 4 años y meses, ¿no? Más en esta situación. Simplemente es insostenible. Entonces, creo yo que el principal esfuerzo del Parlamento debe pasar por hacer este acuerdo político y poner en práctica lo que ellos a veces dicen, el que se vayan todos, bueno, pues háganlo. Pero para eso se requiere primero el acuerdo, que lo demuestren. Que demuestren si en verdad lo quieren hacer. Señor Cheput, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Muchas gracias, Pedro. Hasta pronto. Bien, muchísimas gracias. Y no hay tiempo para más. Les agradecemos la sintonía brindada aquí en Vez Cable. Nosotros nos vamos a la pausa, hemos terminado el programa, pero tras el corte se quedan con Johan Ramírez en Presente y Futuro. Que tengan buen domingo. Chao.